Los gestores y técnicos Procompite deberían asumir con mayor énfasis un rol de asesoría a los agentes económicos organizados. Ahí debería haber un mayor nivel de acompañamiento, especialmente en estas fases, donde están formulando, están viendo qué van a proponer, ¿no? En el componente de capacitación, asistencia técnica e intangibles que está presente en todas las propuestas productivas, o sea, al inicio se pensó que era solamente bienes, pero ahora está claro que toda propuesta productiva debe tener cuanto menos 4 componentes. El componente de infraestructura productiva y equipos, ¿no es cierto?, según sea el caso. El componente de capacitación, el componente de asistencia técnica, ¿no es cierto?, y el componente un poco de gestión de lo que se va a dar en cuanto se les entregue un tangible, un tractor, en fin. Ahora, hay que reflexionar mucho sobre ese componente de capacitación y asistencia técnica, porque hay algo que en la práctica no está funcionando bien, y eso lo he podido ver en los diferentes lugares que están aplicando Procompite, y que tiene que ver con algunas recomendaciones que estoy proponiendo para los procesos de capacitación de los agentes económicos organizados. O sea, la gente que va a Procompite prácticamente a veces va a la capacitación por cumplir. Ellos están más interesados en que les entreguen su tractor, o sus galpones, o su equipamiento. Pero como que la capacitación, la asesoría no les interesa mucho, no hay ese link. Para eso estoy proponiendo algunas cosas, algunas recomendaciones acá. No las voy a leer en detalle, lo podrán ver en la presentación. Pero sí recogiendo algunos elementos centrales. Por ejemplo, en cuanto a la participación activa del empresario productor, ¿no? Si los socios de una EO no participan activamente en los cursos de capacitación, toda la iniciativa productiva no va a salir bien, ¿no es cierto? Pero ¿cómo hacer que haya una participación activa? Debemos identificar sus intereses reales y concretos. O sea, el esquema de la capacitación teórica que iba y que trataba de transferir pues una serie de conceptos a los productores no funciona en la realidad, porque eso no les interesa. Y si van, se van a ir a dormir. Entonces la capacitación tiene que identificar sus intereses reales y concretos, por temas muy sencillos, vinculados a la reducción de costos, a una técnica para abaratar su costo de venta, en fin. O sea, es diferente. Yo les cuento el caso de carpintería. Es diferente ir y tratar de enseñar al productor, mira, así tienes que hacer un diseño, te voy a enseñar dibujo a mano alzada, la estructura. Eso no funciona. Pero es mucho más rico si tú vas el sábado a su feria y le enseñas con él a cómo debe laquear las puertas para que se vea mejor y para que el polvillo que viene en determinada dirección no le afecte. Entonces, ese es el sentido de la capacitación. La capacitación muy práctica y orientada a un resultado concreto. Recuerden que todos los que son parte de los agentes económicos organizados son personas que se mueven por intereses concretos y de corto plazo, porque son personas que tienen pocos recursos no solo financieros, sino en general. Entonces, el pequeño productor no espera que hago mi plan de negocio y en 6 meses me va a ir bien. Eso no funciona así. Haz tu plan de marketing y acabas y después a ver si te va bien. Así no funciona. Acá tienen que ser las cosas rápidas y concretas. Si no, él no se anima, no se motiva. Por lo tanto, hay un esfuerzo mayor en que al implementar estas iniciativas tú logres encontrar qué es aquello concreto que los va a enganchar y que va a generar el cambio, porque así la máquina solamente pues va a quedar ahí. En relación a eso están estas recomendaciones, ¿no? El tema de la intangibilidad, o sea, en el tema de este servicio de capacitación y asesoría que se da a los productores, no se puede saber a priori cómo te va a salir. O sea, ustedes habrán escuchado hablar, algunos, del proyecto Corredor Puno Cusco. Fue un proyecto emblemático que estuvo operando varios años en el Corredor Cusco-Puno y que tenía justo la filosofía de los concursos. Supongo que en parte de la experiencia de ese proyecto fue que se inspiraron para plantear el modelo concursable, pero que tenía un detalle. ¿Cuál era? Que los mismos productores seleccionaban a su capacitador, a su facilitador. Entonces la junta directiva de la asociación seleccionaba, se presentaban 2 o 3 asistentes técnicos y entre ellos seleccionaban cuál de todos debe ser el que van a contratar con esos fondos. Se le daba más poder de decisión. Eso era bueno en parte porque llegaban, digamos, a seleccionar a gente que ellos sentían que los beneficiaba, pero generó procesos de corrupción. ¿Ah? Porque las juntas directivas, bueno, te doy a ti, pero me das tanto. Si me cobras más barato, te doy a ti. Entonces ya empezó a pervertirse el modelo. Entonces, en relación a eso, hay que hacer algunas reflexiones de cara a los procesos de capacitación de los agentes económicos organizados. En relación a las personas que los van a prestar, el dominio y manejo de los temas es importante. O sea, ahí tenemos que ser realistas también que en las regiones
En la mayoría de experiencias Procompite no se tiene todavía una oferta de profesionales especializados en facilitar esos procesos. Probablemente hay más técnicos, pero no tanto gestores comerciales, gente que pueda dar la asesoría empresarial en campo directa al productor, ¿no es cierto? Estos mercados en las zonas rurales y en las ciudades intermedias están menos desarrollados. ¿Ya? Entonces ahí hay que pensar cómo abordar eso para poder hacer que esto funcione. ¿Qué más? Entender también, como conclusión, que estas iniciativas Procompite son un instrumento que permite fortalecer el servicio público de promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo. Eso es lo que está definido en la Ley Orgánica de Gobiernos Locales. Tomo de referencia la Ley Orgánica de Municipalidades, pero el modelo es similar en el caso de los gobiernos regionales. Según la Ley Orgánica se establece que esa es la función, ¿ya? Por lo tanto, debemos entender que las iniciativas Procompite deben ser concebidas como parte de una política de promoción del desarrollo económico local, que junto a otras se deben desplegar para una intervención adecuada. O sea, no es solamente que vas a aplicar tu Procompite, o sea, tú no puedes aplicar tu Procompite si tu gerencia de desarrollo económico está débil, tienes personal no calificado y que no va a llevar adelante el proceso. Paralelamente tienes que tener un proyecto de inversión pública que permita mejorar tu capacidad de prestar el servicio público, ¿no? Entonces, tienes que buscar la complementariedad de los instrumentos, si queremos utilizar y hacer énfasis de todo esto. Recuerdo mucho una de las láminas que trabaja Paco Alburquerque, no sé si la habrá mostrado acá, pero que tiene que ver con que al centro de la lámina coloca el sistema productivo local. Y alrededor del sistema productivo local hay una serie de objetivos y ejes del desarrollo económico, desde la asociatividad empresarial, promover el emprendimiento, la gestión pública, el ordenamiento territorial, una serie de elementos. Esos elementos que él propone, algunos de ellos se van a hacer realidad vía Procompite y algunos no. Tendrás que utilizar, por ejemplo, un proyecto de inversión pública para poder formular tu plan de ordenamiento territorial, porque sin eso tampoco vas a hacer realidad tu apuesta por el desarrollo económico. Tendrás que utilizar un PIF, un proyecto de inversión pública de turismo si tu vocación productiva es turística, no necesariamente un Procompite, sino tu PIF turístico. Pero si quieres fortalecer a los prestadores de servicio de la cadena turística, podrás utilizar un Procompite, quizás para el tema de hospedaje y gastronomía. Esto es un arte, cómo vas tú organizando todo para ver cómo utilizas, ¿no? Entonces, eso es un tema central que planteo como conclusión final. Y entenderlo de que todo esto se marca en, un poco, acá he tratado de plantear cuál es la estrategia o la forma en que se despliega el servicio público de promoción del desarrollo económico local y del empleo. ¿Cómo se despliega esto? A partir de algunos procesos estratégicos, de algunos procesos clave y de algunos procesos de apoyo. A nivel de procesos estratégicos planteo, pues, más que el plan estratégico de desarrollo económico, todo ese sistema de planificación que mostré al inicio, ¿no es cierto?, con el nivel estratégico, táctico, operativo, ¿no es cierto?, que es, digamos, el gran gorro que va a dar sustento al servicio público de promoción del desarrollo económico y del empleo, ¿no es cierto? Todo eso en base, o formulado en base a las necesidades y expectativas de los empresarios o de los productores, ¿ya? Pero que se van a hacer realidad en algunos procesos claves o de realización. Ustedes han discutido, como ya he hablado seguramente en los módulos que han trabajado anteriormente, de la estrategia de desarrollo territorial. Esa estrategia que se da a partir de un proceso de concertación público-privada. Se habla mucho de eso, del tema de gobernanza, de gobernabilidad, ¿no es cierto? Que desde la municipalidad lo va a hacer, digamos, el momento en el cual se va a desplegar esto es cuando formule ese plan estratégico de desarrollo económico, cuando formule su plan operativo anual. Las gerencias de desarrollo económico hacen un conjunto de acciones y en ese proceso deben involucrar la participación público-privada. ¿Cuáles son los grandes ejes que desarrolla una oficina de desarrollo económico? La capacitación a empresarios, la asistencia técnico-empresarial, las pasantías, la infraestructura productiva. Y esto se va a poder financiar a través de lo que dije anteriormente. Algunas cuestiones vía Procompite, algunas vía proyectos de inversión pública y algunas a través de actividades con gasto corriente. Y todo esto debería conducir a mejorar los ingresos y empleos de los ciudadanos, de los productores empresarios, ¿no? Y todo esto se vincula también con procesos de apoyo dentro de la municipalidad. Las áreas de presupuesto, las OPIs que comentábamos hace un rato, tesorería, logística, en fin, diferentes áreas que
están metidas en este proceso. Pero ojo, este servicio público de promoción del desarrollo económico local, aunque la ley lo establece así, no solamente lo podemos ver como competencia de la instancia de desarrollo económico local. Es un tema transversal. Por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial es dependencia de la Gerencia de Desarrollo Urbano, pero tiene que encontrar un nivel de articulación y vinculación para que eso que te propone la apuesta por el desarrollo económico sea realidad en el territorio a partir de identificar zonas con esa vocación productiva. Entonces, el gran tema acá es cómo logramos avanzar a vincular la apuesta por el desarrollo económico a los otros instrumentos de planificación, al plan de ordenamiento territorial, al plan de desarrollo urbano, a los planes de desarrollo turístico, en fin, hay una serie de planes. La ley orgánica de municipalidades habla casi de 13 planes, pero no se está claro cómo se articulan y complementan. Entonces, entender que eso es más, ¿no? El otro día estábamos en Cusco en una reunión que convocó la Municipalidad Provincial. Están formulando el plan de desarrollo urbano desde la sugerencia del plan director de la Municipalidad Provincial de Cusco. Y pues ellos han entendido bien que no es solo un tema de arquitectos, es un tema de muchos más profesionales involucrados. Ya han abierto la cancha de discusión para que la apuesta por el desarrollo económico de la provincia se haga y se marque un componente del plan de desarrollo urbano. Entonces ya hay un esfuerzo de vincular el plan de desarrollo urbano a esto, ¿no? Y se ha hablado de procesos de regeneración urbana, en fin, pero quiero mostrarles que es un proceso mayor. Entonces Procompite es una herramienta en todo este esquema mayor, ¿de acuerdo? El dilema es que actualmente muchas municipalidades lo están utilizando solo de manera aislada. Y entonces van a tener resultados más limitados que otros que lo utilicen de manera complementaria a otros instrumentos. Bueno, también acá a nivel estratégico planteo la necesidad de contar con personal calificado que sea capaz de llevar adelante y con éxito las iniciativas Procompite. Uno de los factores determinantes para su implementación hasta la fecha ha sido contar con personal calificado y especializado para tal fin. O sea, no hay duda, acá si tienes unos buenos funcionarios en la Gerencia de Desarrollo Económico, esto va a funcionar, si no, no va a funcionar. De hecho, una municipalidad en Cusco, Canchis, lo han hecho toda su gerencia, o sea, su equipo técnico. No había ni tanta voluntad política en un inicio. Los gestores de todo eso ha sido el equipo técnico. Entonces, ahí es importante, y acá un poco me atreví a mostrar, no lo voy a detallar por el tiempo, pero un poco el perfil de un gestor o promotor Procompite, que es muy similar a un gerente de desarrollo económico local. ¿Qué perfil debería de tener? Y es el perfil que está actualmente, que se está utilizando un poco, y lo he podido sacar de observación a varios funcionarios de Procompite, ¿no? Bueno, ahí está el puesto. El puesto tiene que ver con un proceso que es el financiamiento de empresas o pequeños negocios a través de iniciativas Procompite. El título del puesto, gestor de iniciativas Procompite. Puesto al que reporta es el jefe de desarrollo económico. Puestos que le reportan a él son los asistentes técnicos que tienes, implementando la asesoría técnica. Un código del puesto, el objetivo del puesto, diseñar e implementar iniciativas de promoción de la competitividad productiva en el marco de la ley. Y acá un poco la distribución de sus tiempos, qué resultados esperan y las actividades que debe desarrollar. Cuando se habla un poco de los perfiles, en la cancha eso es lo que se está requiriendo en los gestores Procompite, ¿no? En el caso de identificar cadenas productivas, diseñar variables para la identificación de las cadenas productivas. O sea, esa identificación debe tener un sustento, entonces la persona debe saber qué variables va a usar para identificar esas cadenas productivas. Identificar cadenas productivas en una localidad, calificarlas. Identificar los cuellos de botella y fallas de mercado de las cadenas seleccionadas. Eso es un tema importante porque se lo han dejado a la OPI, pero en la práctica la OPI no lo está haciendo. Lo están haciendo desde la Gerencia de Desarrollo Económico. Emitir informes a la Oficina de Programación e Inversiones. Este es un perfil bastante específico, voy a ir solamente a la parte general. Un 20% de su tiempo está orientado a desarrollar el proceso concursable para la asignación de recursos públicos a propuestas productivas ganadoras. Y ahí están todas sus actividades, todas las actividades que debe desarrollar. Y el 65% de su tiempo debe estar orientado a implementar y monitorear las propuestas ganadoras, ¿no? Con todo lo que supone ahí las actividades que debe realizar ese gestor Procompite. Acá sí, miramos un poquito, ¿cuál es el nivel de desarrollo de las competencias requeridas para ese puesto? Ahí tengo las competencias, la importancia que se le da, de 1 a 3, ¿no es cierto?
entendiendo que 1 es indispensable, 2 es muy importante y 3 es importante. Por ejemplo, en el caso de identifica cadenas productivas con potencial competitivo, es indispensable, ¿no es cierto? Prioridad 2, hay también las prioridades ordenadas de 1 al 7 y cuáles son sus descriptores de conducta que esa persona debe tener. Por ejemplo, veamos la 3, implementa concursos empresariales. Tiene un nivel de importancia 2, es prioridad 1. ¿Qué debe saber esta persona? Saber organizar, ser comunicativo, trabajo en equipo para todo el concurso, ¿no? O sea, hemos tratado acá de desarrollar todo el detalle de lo que es un gestor ProCompite en cada etapa, ¿ya? Esto para un poco orientar, cuando damos la asesoría a las municipalidades, a los gobiernos regionales, un poco se trata de orientar. Siempre nos preguntaban qué personal se va a contratar. Yo estuve haciendo una consultoría para el MEF y ahí me di cuenta de eso. O sea, a la semana llevaban 1 o 2 municipalidades y preguntaban, ¿y cuál es el perfil del profesional que voy a contratar para que haga esto? Entonces empezamos a reflexionar para sugerir algunas cosas, ¿no? Entonces ahí se planteó estos elementos también. ¿Qué conocimientos debe tener, no? Conocimientos en gestión pública local, el enfoque de promoción del desarrollo económico local, la planificación, realidad de la pequeña y microempresa urbana y rural, conocimiento de proyectos de inversión pública. Se habrán dado cuenta que acá este perfil es más complejo porque no es como los que trabajan solo en inversión pública, que deben manejar solo inversión pública. Acá tienes que manejar indicadores de inversión privada también. Entonces, pero debes conocer algo del SNIF, porque son elementos que no lo usas en ProCompite, pero están íntimamente relacionados. De asociatividad empresarial, creo que van a tener una sesión próxima donde van a hablar del tema de redes y asociatividad. Cadenas productivas, subsectores, evaluación y monitoreo para hacer el seguimiento, en fin, ahí están todos los conocimientos requeridos, ¿no? Los estudios, idiomas, en fin, eso se diseñó porque a veces en las municipalidades son bastante rigurosos en plantear los concursos, ¿no? Entonces, para eso se planteó ese perfil. Bueno, esas son las recomendaciones a nivel estratégico. La parte final tiene que ver con recomendaciones a nivel operativo, ¿ya? Es decir, qué cosas se pueden mejorar en cada etapa ya del proceso concursable, según el reglamento actualmente vigente. Ahí planteamos algunas, ¿no? Por ejemplo, en la fase de autorización, en la primera columna habla de la fase de autorización, dice en particular en la identificación, priorización y aprobación de las cadenas productivas. Una conclusión de todos estos años que se implementó ProCompite es que en general no se tienen los diagnósticos de cadenas productivas que sirvan de base para implementar el proceso. O sea, se empieza con un informe que hace la Gerencia de Desarrollo Económico, pero por los tiempos no llega a un nivel de detalle de eso. Entonces, ¿qué se recomienda? Desarrollar los diagnósticos de las cadenas productivas seleccionadas con gasto corriente o a través de un proyecto de inversión pública de mejora de la capacidad de gestión del desarrollo económico local. Eso se hizo con Espinar, por ejemplo. Espinar, que se acuerdan del conflicto que hubo hace un tiempo con la empresa minera, ellos tienen recursos, entonces empezaron su ProCompite y no tenían claro el diagnóstico de cadenas productivas. Entonces han formulado un proyecto que está en ejecución, un proyecto de inversión pública para mejorar su capacidad de gestión. Lo mismo está haciendo Icharati. Entonces se le está recomendando que en ese proyecto pueda desarrollar o plantear los diagnósticos de cadenas productivas. O sea, si queremos que eso se haga realidad, ya no podemos estar pensando en que le voy a pedir a una municipalidad, haz tu plan de micro y pequeña empresa, que es una entrada, pero para fines de presupuesto va a ser dificultoso, porque lo que te exige la normativa es tener tu diagnóstico de cadena productiva. Entonces, de alguna manera hay que forzar que la municipalidad, paralelamente a su ProCompite o previo a su ProCompite, empiece a tener los diagnósticos por cadena productiva, porque eso va a hacer que se garantice una mejor ejecución de la ProCompite. Si lo tienes, eso te va a ayudar mucho a que tu ProCompite salga bien. Entonces, los instrumentos de planificación, cuando se hacen los términos de referencia para contratar un plan de desarrollo económico, hay que plantear un mínimo de diagnóstico por cadena productiva. ¿De acuerdo? Especialmente en las zonas rurales. Claro que no solo las cadenas productivas son ejes estratégicos, pero de cara a la directiva es necesario hacerlo de esa manera. Otra conclusión es que casi nunca en el plan de desarrollo concertado, el plan de desarrollo concertado es el plan más grande que hay en una localidad, ¿no es cierto? Que la mayoría de gobiernos locales y regionales casi tienen, ¿no? Pero dice que casi nunca en el PDC se llega a un nivel de priorización participativa de las cadenas productivas. No se llega en realidad, porque tú miras la visión de desarrollo de varias regiones en Puno, he visto, todas son agropecuarias y turísticas, pero no llegan a priorizar cuáles son esos ejes centrales.
Entonces ahí lo que se plantea es priorizar las cadenas productivas utilizando instrumentos y matrices de calificación, que en la priorización se incluyan criterios no solo de orden empresarial, sino también de orden social y ambiental, porque es una apuesta por el desarrollo territorial, no solamente el tema empresarial, ¿no es cierto? El desarrollo económico es más que el desarrollo empresarial. Se debe involucrar a otros actores, ¿no es cierto?, para esta calificación, y es ideal que en el presupuesto asignado a las iniciativas ProCompite se pueda legitimar, o sea, que ese presupuesto vaya, valga la redundancia, al presupuesto participativo. Entonces, por lo menos se debería lograr que en el presupuesto participativo todos los agentes de la localidad ya sepan a qué cadenas productivas le estamos apostando durante los próximos años. Así las cosas no se dispersan. Y de esa manera vamos legitimando también el ProCompite, ¿no? Bueno, las OPIs tienen poco claro cómo hacer el dimensionamiento de las cadenas productivas. Bueno, en general tampoco en el MEF se sabe eso. ¿Por qué? ¿Cómo vas a dimensionar realmente cuánto se necesita en cada cadena productiva? Es complicado. Entonces, lo que estamos recomendando es desarrollar guías que orienten la intervención de las OPIs. Porque las OPIs desde el primer momento se han resistido, porque para ellos es también más trabajo, ¿no es cierto? Además de todo lo que tienen que hacer en inversión pública, hacer la aprobación de la ProCompite se les ha complicado. Entonces se plantea desarrollar algunas guías y utilizar instrumentos de diagnóstico para que puedan, ¿no?, el tema de encuestas del INEI, en fin, para que puedan tener mayor información sobre las cadenas productivas. Hasta ahora no he visto, muy pocas municipalidades han hecho un diagnóstico serio de cuáles son, digamos, han dimensionado claramente las cadenas productivas. No se sabe, lo han hecho un poco a tientas, ¿no? Entonces eso habría que superar. En el caso de la etapa de implementación, en particular en la convocatoria, calificación, selección de las propuestas productivas, hay algunas conclusiones. Bueno, solo voy a mencionar algunas. Y esta, ¿no? Es necesario contar con una fuerte base asociativa para el éxito de las iniciativas. Por eso cobra importancia el tema de asociatividad. Y es otro de los pilares en los que se sustenta no solo la ley ProCompite, sino todas las directivas de fomento al desarrollo productivo tienen como un pilar central trabajar bajo un modelo asociativo de productores. Si no, esto no va a funcionar. Y efectivamente, por costos no puedes atender a uno solo, hay que atender a un conjunto de productores. Se debe incorporar criterios de calificación que premien los antecedentes de un trabajo asociativo entre los integrantes de los agentes económicos organizados. Lo que he visto es que la mayoría de AEOs que se han juntado para participar en el ProCompite y que tienen poco tiempo, no se conocen muy bien, no les va tan bien. Pero asociaciones que ya tienen un tiempo, se conocen, han compartido varias cosas como asociación, les va mejor. ¿De acuerdo? También se ve en este caso que las iniciativas funcionan mejor con productores emprendedores y con ciertos niveles de acumulación. Esto es importante, ya que los aportes siempre serán una limitante para los productores que aún no tienen una orientación hacia el mercado. A ver, dos cosas. Productores emprendedores. Yo no sabría decirles conceptualmente cómo identificar o cómo se define un emprendedor, pero sí sabría identificarlo al momento de conversar con él. Entonces, el gran tema acá está en que los que son parte de la CEO sean realmente emprendedores, que la municipalidad sepa diferenciar quiénes son esos emprendedores, porque hay muchas iniciativas que no han funcionado porque la gente no es emprendedora. Detrás de eso hay todo un concepto vinculado a la cultura empresarial, al emprendimiento, al horizonte de proyección que tiene cada productor, cada empresario, al destino de su capitalización, si es más para la familia o para la acumulación. Entonces, lo que he visto es que ProCompite funciona más con productores emprendedores, porque acá ellos ponen plata. Y además de ser emprendedores, con gente que está orientada hacia la acumulación. O sea, y es cierto, no son gente de extrema pobreza, por decirlo de otra manera, no siente extrema pobreza en ProCompite. Entonces, eso te hace dar cuenta también que tú podrías utilizar un proyecto de inversión pública para tus productores que están en nivel de sobrevivencia y a una lógica de seguridad alimentaria, y cuando lleguen a cierto nivel, recién con ellos usar tu ProCompite. Creo yo que no se debería usar un ProCompite con productores que están en una situación muy precaria. Entonces, eso se ve en algunos de los casos, por eso planteé ese elemento ahí. Bueno, hay varias cosas que ya no las estoy viendo, pero a nivel de implementación también, ¿qué más? A ver, la última. En el registro y consolidación presupuestaria, se evidencia algunas dificultades a la hora de registrar la información en el aplicativo informático. O sea, hay un aplicativo informático bastante detallado. O sea, en ese aplicativo se debe hasta ingresar el nombre de cada uno de los integrantes de los AEOs. Con eso les digo todo. O sea,
Son 25 integrantes por asociación, el nombre de cada uno y con su DNI está en ese aplicativo que tiene el MEF. Entonces, se tiene que ingresar, es parte del proceso. Se ingresa toda la propuesta productiva, todo el plan de negocio está en ese aplicativo también, ¿ya? Pero hay algunos problemas todavía en el uso del aplicativo informático que se recomienda se pueda mejorar. Y también tratar de, a veces se va el servicio y en las zonas rurales donde no hay mucho servicio de internet, digamos, continuo, la información no es fácil para la gente que está en las zonas rurales. Se va el servicio y pierdes toda la información que estás como una semana metiendo tu información de tus propuestas productivas y adiós, si es que no vas grabando todo. Entonces, es una recomendación más operativa, ¿no? A nivel de ejecución, en el proceso de ejecución misma, ¿no? Una conclusión es que algunas propuestas productivas no llegan a un buen nivel de desagregación y de detalle. Y ligado a lo que les dije anteriormente, ¿no? O sea, se ha ganado un plan de negocio, pero no está a un nivel de detalle así que permita una intervención adecuada. Entonces, se recomienda que con esas propuestas productivas se deba desarrollar una propuesta más detallada con los ganadores. Bueno, en fin, hay varias recomendaciones, ya por tiempo no... Son más de carácter operativo, ¿no? Bueno, con eso sería todo. Gracias. ¿Pueden participar otras empresas? Sí. Bajo la lógica de responsabilidad social empresarial, sí. Hay fondos de las empresas mineras que en muchas zonas del país están haciendo cosas que, pucha, de verdad dan pena, porque yo he visto a empresas mineras que han dado a las comunidades hasta plata hasta para financiar la festividad del patrono, ¿ya? Y un montón de plata. Entonces, como que en las empresas mineras a veces, por su situación y porque no conocen mucho de la realidad, no han estado orientando mucho a proyectos productivos en algunos casos. Entonces, sí está abierta la posibilidad que en el PROCOMPITE pueda haber aporte de terceros, sean empresas mineras, sea otro nivel de gobierno, sea un empresario privado, sea una ONG que quiera, bueno, ya no quedan muchas ONGs tampoco, pero las que puedan tener fondos para apalancar y poder, bajo esa modalidad, generar más recursos. Sí se puede hacer eso. ¿Ya? Entonces, por ese lado, hasta ese nivel, o sea, efectivamente hay una concentración que va amarrado también a un tema mayor. Creo que sí ha llegado el momento en el país y hay la necesidad de discutir la redistribución de los fondos del canon y del sobrecanon. Ese es un tema que, pues, aunque no les guste a muchos, pero en algún momento habrá que pensar, ¿no? El caso de Charati, que es el que conozco más en Cusco, tiene casi cerca de 400 o 500 millones de presupuesto anual. ¿Sí? Para ejecutar eso es un territorio extenso encima. Tiene poca población, pero es todo el Bajo Urubamba, la zona del BRA, entonces complicado, pero la capacidad de gasto y bien ejecutado no la tiene. O sea, hay que hacer repensar. Hay muchos proyectos que se han hecho que no tienen mucho impacto. Uno de los principales proyectos que hicieron al inicio fue generar una piscina, un conjunto de piscinas que eran tan bonitas como para hacer un certamen de belleza, pero en Echarati no vas a hacer un certamen de belleza, pero así se gastó la plata, ¿no? Cosas que no tenían mucho impacto. Poco a poco se ha ido mejorando, se ha ido orientando a otras necesidades, pero sí creo que hay la necesidad de discutir el tema del canon y de la distribución de esos fondos. A nivel de inclusive de los gobiernos, del gobierno nacional, ¿no? Porque, claro, en el caso de los gobiernos subnacionales, recuerden que tú estás amarrado, cuando tú entras a la gestión, tu primer año ejecutas presupuesto del otro, que se aprueba en presupuesto participativo y que te dejó todo armado. O sea, en realidad, tú solo ejecutas tu segundo año, tu tercero y tu cuarto año, y dejas el presupuesto para el siguiente. Pero a nivel de los programas del Estado Nacional no hay un presupuesto participativo. Y ahí sí he visto también programas nacionales que a veces no llegan a lo que tienen que hacer, ¿no? Por eso la dispersión de esos programas del Estado creo que se debería priorizar, ¿no? En relación al tema si la inversión privada es insuficiente para algunas municipalidades urbanas. A ver, esa es una buena pregunta que nos va a llevar directamente a discutir ¿qué entendemos por fallas de mercado? Porque finalmente toda esa discusión se sustenta en decir que la inversión privada sea insuficiente. Entonces, pues eso, como dice Gastón Acurio, depende de cómo lo cocinas, ¿ya? Porque si hay municipalidades que están implementando PROCOMPITE y lo están haciendo en actividades económicas urbanas,